Y si un motor pudiera producir más de 400 caballos de fábrica, pesar menos que muchos motores de la mitad de su potencia, y aún así ser capaz de superar los 300.000 kilómetros sin abrirse jamás. Suena a exageración de vendedor de coches usados, pero es exactamente lo que Chevrolet consiguió con un bloque que hoy se ha convertido en leyenda entre los aficionados a los muscle cars, el LS3. Y lo más curioso no es que funcione bien, es que casi nadie entiende por qué funciona tan bien. Quédate, porque al final de este documental vas a entender algo que ni siquiera muchos mecánicos profesionales explican correctamente. El LS3 nació dentro de la familia Generación 4 de motores Chevrolet, una evolución directa del legendario Small Block que General Motors llevaba fabricando desde 1955. Chevrolet lo presentó en 2008 como el motor de base del Corvette C6 y poco después se convirtió también en el corazón del Camaro SS de quinta generación. La cilindrada, 6.2 litros, no fue elegida al azar. Los ingenieros de GM llevaban décadas puliendo la misma arquitectura básica de bloque en V con un ángulo de 90 grados entre bancadas, y en lugar de reinventar la rueda, decidieron perfeccionarla hasta un punto que sorprendió incluso a sus propios competidores. Ford ya tenía su modular V8 y más tarde llegaría el Coyote. Dodge apostaba por el renacimiento del Hemi, pero el LS3 llegó con una filosofía distinta. Menos peso, más eficiencia térmica y una simplicidad mecánica que, paradójicamente, es la razón por la que tantos propietarios logran mantenerlo funcionando durante décadas. Para entender por qué este motor se convirtió en una leyenda, primero hay que mirar dentro del bloque. Aquí es donde la ingeniería empieza a contar su propia historia. El LS3 utiliza un bloque de aluminio, algo que en su momento generó desconfianza entre los puristas que crecieron con los viejos Small Block de hierro fundido. La lógica detrás del aluminio es sencilla de explicar, aunque suene técnica. El aluminio disipa el calor mucho más rápido que el hierro y pesa aproximadamente la mitad. Menos peso en el motor significa menos peso total en el coche, lo que mejora la aceleración, el frenado y el manejo. Pero el aluminio por sí solo es más blando que el hierro. Así que los ingenieros insertaron camisas de hierro fundido dentro de los cilindros, consiguiendo lo mejor de ambos mundos: la ligereza del aluminio por fuera y la resistencia del hierro donde realmente importa, en el contacto directo con los pistones. La configuración es un V8 clásico, 8 cilindros distribuidos en 2 bancadas de 4, con un cigüeñal que gira apoyado sobre 5 cojinetes principales. El sistema de combustible es de inyección electrónica secuencial, algo que hoy parece obvio, pero que en la historia del Small Block representó un salto enorme respecto a los viejos carburadores. Cada inyector dispara combustible justo antes de que la válvula de admisión se abra, lo que permite una dosificación mucho más precisa y, por tanto, mejor consumo y menos emisiones sin sacrificar potencia. El sistema de refrigeración funciona mediante un circuito cerrado de líquido refrigerante que circula por camisas de agua alrededor de cada cilindro, absorbiendo el calor generado por la combustión antes de que ese calor pueda deformar el metal o degradar el aceite. Una bomba de agua, movida por la misma correa que acciona otros accesorios, empuja el refrigerante a través del bloque, la culata y finalmente el radiador, donde el aire que entra por la parrilla delantera del coche se encarga de enfriarlo antes de que vuelva a empezar el ciclo. El sistema de distribución, es decir, el mecanismo que abre y cierra las válvulas en el momento exacto, utiliza un árbol de levas único situado en el centro del bloque, que acciona las válvulas a través de varillas empujadoras y balancines. Esto puede sonar anticuado comparado con los árboles de levas en culata que usan Ford o los motores europeos, pero aquí está uno de los grandes secretos del LS3. Esta arquitectura, aunque más simple, permite un bloque más corto, más ligero y con el centro de gravedad más bajo. Es una decisión de ingeniería deliberada, no una limitación técnica. Y finalmente, el sistema de lubricación, que trabaja mediante una bomba de aceite accionada directamente por el cigüeñal, empujando aceite a presión hacia cada punto de fricción del motor. Los cojinetes del cigüeñal, las bielas, el árbol de levas y las guías de las válvulas. Sin esta película constante de aceite, las piezas metálicas se destruirían entre sí en cuestión de minutos por la fricción y el calor generado. Ahora que conocemos las piezas, veamos cómo trabajan juntas cada vez que giras la llave. Imagina el motor como una orquesta donde cada instrumento debe entrar exactamente en el momento correcto. Miles de veces por minuto, sin fallar jamás. Cuando arrancas el coche, el motor de arranque hace girar el cigüeñal. Ese giro empuja los pistones hacia arriba dentro de los cilindros, comprimiendo el aire que ha entrado por el sistema de admisión. En el instante preciso en que el pistón llega casi hasta arriba, el inyector rocía combustible dentro de esa cámara de aire comprimido y la bujía genera una chispa que enciende la mezcla.
La explosión resultante empuja el pistón hacia abajo con una fuerza tremenda, y ese movimiento lineal se convierte en movimiento rotativo gracias a la biela conectada al cigüeñal. Este ciclo, conocido como el ciclo de 4 tiempos, admisión, compresión, combustión y escape, se repite en cada uno de los 8 cilindros, pero desfasado, de manera que siempre hay al menos un cilindro generando fuerza. Es precisamente esa superposición constante lo que hace que un V8 suene y se sienta tan diferente a un motor de 4 cilindros. La potencia nunca se detiene, solo se transfiere de un cilindro al siguiente en una secuencia perfectamente calculada. Aquí conviene una animación tridimensional del bloque completo mostrando el recorrido del aire, el combustible y el movimiento de los pistones sincronizados, junto con un corte transversal del motor en funcionamiento a cámara lenta, para que el espectador vea físicamente lo que acabamos de describir. Pero ningún motor, por bien diseñado que esté, es inmune al desgaste ni a los errores humanos de mantenimiento. Y el LS3, pese a su fama de fiabilidad, tiene sus propios puntos débiles que todo propietario debería conocer antes de que se conviertan en una factura de varios miles de euros. El primer problema recurrente son las juntas de la tapa de válvulas, fabricadas originalmente en un material que con los años y el calor tiende a endurecerse y agrietarse. Cuando esto ocurre, el motor empieza a perder pequeñas cantidades de aceite por los bordes de la tapa, algo que suele notarse como manchas oscuras en la parte superior del motor o un ligero olor a aceite quemado al circular. Es un problema de gravedad baja, y la reparación, aunque algo laboriosa por la cantidad de tornillos y componentes que hay que retirar para acceder, es perfectamente asumible por un aficionado con conocimientos básicos de mecánica. El coste en un taller suele rondar entre los 150 y 300 euros dependiendo de la mano de obra, mientras que las juntas por sí solas apenas cuestan 30 o 40 euros. Este problema tiende a aparecer sobre todo en unidades con más de 120.000 kilómetros, especialmente si el motor ha estado expuesto a temperaturas extremas de forma habitual. Un segundo problema, algo más delicado, afecta a las varillas de empuje del sistema de distribución. En motores con mucho uso o con un mantenimiento de aceite descuidado, estas varillas pueden doblarse ligeramente, generando un ruido metálico característico al ralentí que muchos describen como un repiqueteo. La causa casi siempre está relacionada con niveles bajos de aceite o con el uso de aceites de baja calidad que no protegen adecuadamente el árbol de levas. La señal de advertencia más clara es ese sonido metálico junto con una pérdida perceptible de potencia. La reparación exige desmontar la tapa de válvulas y sustituir las varillas afectadas, un trabajo de dificultad media que muchos aficionados a la mecánica DIY pueden abordar en un fin de semana, aunque si el árbol de levas también presenta desgaste, el coste puede dispararse hasta los 1.000 o 1.500 euros en taller. El tercer problema, y probablemente el más temido entre los propietarios de LS3, es el fallo de los anillos de pistón número 1 y 8, un defecto que Chevrolet reconoció públicamente en ciertos lotes de producción de los primeros años. Cuando estos anillos se desgastan de forma prematura, el motor empieza a consumir aceite de manera anormal, a veces hasta 1 litro cada 1.000 kilómetros, sin que haya fugas visibles externas. El síntoma más claro es humo azulado saliendo del escape, especialmente al arrancar en frío o al acelerar con fuerza tras un tiempo al ralentí. Este es un problema de gravedad alta, porque si se ignora, el motor puede terminar por dañar las paredes del cilindro. La reparación implica desmontar el motor casi por completo para sustituir los pistones afectados, un trabajo que prácticamente ningún aficionado debería intentar en casa, y que en un taller especializado puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, dependiendo de la mano de obra local. La buena noticia es que este defecto afectó principalmente a unidades fabricadas entre 2008 y 2011, y muchos casos fueron cubiertos bajo garantía extendida por el propio fabricante. Un cuarto problema, más cotidiano pero igualmente importante, es el desgaste prematuro de las bobinas de encendido, responsables de generar la chispa en cada bujía. Con el calor constante del compartimento motor, el plástico y los componentes internos de estas bobinas se degradan con el tiempo, provocando fallos de encendido que se sienten como pequeñas sacudidas o pérdidas de potencia intermitentes, junto con el encendido del testigo de avería en el salpicadero. Es un problema de gravedad baja y reparación sencilla, con un coste que ronda los 40 euros por bobina y que cualquier persona con un juego básico de herramientas puede resolver en menos de 1 hora. Cuando uno de estos síntomas aparece, el siguiente paso lógico es el diagnóstico. Y aquí es donde la diferencia entre un mecánico experimentado y uno improvisado se nota de verdad. La primera herramienta que cualquier mecánico utiliza hoy en día es el escáner OBD, un dispositivo que se conecta al puerto de diagnóstico del coche.
y lee los códigos de error almacenados en la computadora del motor. Estos códigos no siempre dan la respuesta final, pero sí indican la dirección correcta. Un fallo de encendido en el cilindro 3, por ejemplo, apunta directamente hacia una bobina o una bujía defectuosa antes de tocar una sola pieza. Cuando se sospecha de un problema más profundo, como una posible pérdida de compresión, el mecánico recurre a la prueba de compresión, que consiste en retirar las bujías y medir con un manómetro la presión que genera cada cilindro durante el arranque. Una diferencia significativa entre cilindros suele señalar válvulas o anillos desgastados. Complementaria a esta, la prueba de fugas, conocida en el taller como Leak Down Test, inyecta aire comprimido dentro del cilindro en el punto muerto superior para detectar exactamente por dónde se está escapando esa presión, ya sea por las válvulas, los anillos o la junta de culata. Para los casos de consumo anormal de aceite, muchos talleres recurren también al análisis de aceite, enviando una muestra a un laboratorio que puede detectar partículas metálicas microscópicas, una señal temprana de desgaste interno, mucho antes de que aparezca cualquier síntoma audible o visible. Cuando se sospecha de una fuga de vacío, algo común en motores con varios años de uso, donde las juntas de goma empiezan a resecarse, se utiliza la prueba de humo, que consiste en introducir humo a baja presión dentro del sistema de admisión para observar por dónde escapa. Y por supuesto, la inspección visual sigue siendo, después de todos estos avances tecnológicos, la primera y más básica herramienta. Revisar mangueras, correas, niveles de fluido y buscar manchas de aceite o refrigerante sigue resolviendo una enorme cantidad de casos antes incluso de conectar un escáner. Aquí conviene mostrar imágenes de taller con el escáner OBD conectado, primeros planos del manómetro durante una prueba de compresión y una demostración práctica de la prueba de humo para que el espectador entienda visualmente cada proceso. En cuanto a las reparaciones, la filosofía general entre los mecánicos especializados en LS3 es clara. Los trabajos externos, como juntas, bobinas, sensores o mangueras, son perfectamente abordables por cualquier persona con paciencia y las herramientas adecuadas, siguiendo tutoriales fiables y respetando los pares de apriete, recomendados por el fabricante. Sin embargo, cualquier trabajo que implique desmontar el motor, tocar los pistones, el árbol de levas o el cigüeñal, debería quedar siempre en manos de un profesional con experiencia específica en motores small block de GM, porque un error de montaje en estos componentes internos puede convertir una reparación de 1.000 euros en un motor completamente destruido. Y aquí llegamos a uno de los puntos más importantes de todo este documental, porque ningún motor, por bien diseñado que esté, sobrevive a un mantenimiento descuidado. El cambio de aceite es, sin ninguna duda, el hábito individual más determinante en la vida útil de un LS3. Chevrolet recomienda aceite sintético completo, con una viscosidad de 5,30, cambiado cada 8.000 a 12.000 kilómetros en condiciones normales de uso, aunque muchos mecánicos especializados aconsejan reducir ese intervalo a unos 7.000 kilómetros si el coche se usa con frecuencia para conducción deportiva o en climas de temperaturas extremas. El refrigerante, generalmente una mezcla específica de tipo Dex-Cool, debe revisarse y sustituirse cada 5 años aproximadamente, porque con el tiempo pierde sus propiedades anticorrosivas y puede empezar a degradar internamente las juntas del sistema de refrigeración. Las bujías, en un motor de esta generación, suelen aguantar entre 100.000 y 160.000 kilómetros, gracias a sus electrodos de iridio, pero conviene revisarlas periódicamente porque un desgaste prematuro suele ser la primera señal de otros problemas de combustión. La calidad del combustible también juega un papel que muchos propietarios subestiman. Usar gasolina de baja calidad o con octanaje inferior al recomendado puede provocar detonación, un fenómeno donde la mezcla de aire y combustible se enciende de forma descontrolada dentro del cilindro, generando un golpeteo metálico que, con el tiempo, daña los pistones y las bielas. El filtro de aire, por su parte, debería revisarse cada 15.000 kilómetros aproximadamente, porque un filtro obstruido restringe la entrada de aire, obligando al motor a trabajar con una mezcla más rica de lo necesario y reduciendo tanto el rendimiento como la eficiencia. El mantenimiento de la transmisión, aunque técnicamente sea un sistema separado del motor, influye directamente en cómo trabaja el V8, especialmente en modelos automáticos, donde un fluido de transmisión degradado puede generar cambios bruscos que fuerzan al motor a trabajar fuera de su rango óptimo de revoluciones. Y aquí entran también los hábitos de conducción. Los arranques en frío son, sorprendentemente, uno de los momentos de mayor desgaste en la vida de cualquier motor, porque el aceite tarda unos segundos en llegar a todas las piezas móviles, dejando una fricción metal contra metal casi total durante ese breve intervalo. Por eso los mecánicos recomiendan un procedimiento de calentamiento simple pero efectivo.
dejar el motor al ralentí entre 30 y 60 segundos antes de exigirle revoluciones altas, especialmente en los meses de invierno. Para quienes guardan su LS3 durante periodos largos sin uso, algo común entre los propietarios de Corvette que solo sacan el coche en verano, existen algunos consejos de almacenamiento fundamentales: mantener el depósito de combustible lleno para evitar condensación interna, desconectar la batería para prevenir descargas lentas y arrancar el motor brevemente cada pocas semanas para que el aceite siga circulando por todos los componentes internos. La respuesta, respaldada por cientos de casos documentados por mecánicos y comunidades de propietarios, es sorprendente. Con un mantenimiento riguroso, no es raro encontrar unidades que superan los 300.000 kilómetros sin necesidad de reparaciones mayores internas. La diferencia entre un motor que llega a esa cifra en perfecto estado y otro que empieza a fallar a los 100.000 kilómetros casi nunca está en la suerte, sino exactamente en los hábitos que acabamos de describir: cambios de aceite puntuales, calentamiento adecuado, combustible de calidad y atención temprana a los primeros síntomas de cualquier problema.